Hace casi 100 años, el gran RMS Titanic fue a descansar al fondo del Atlántico Norte. Más de 1.500 hombres, mujeres y niños murieron al hundirse el buque. Hasta la fecha, gran parte de las causas de su destrucción siguen siendo un misterio. Pero hay pistas escondidas entre el frío y la oscuridad. Los retorcidos restos del naufragio todavía tienen algo que contar. La historia auténtica y dramática del Titanic puede ser revelada finalmente cuando los científicos descubran las respuestas desde el abismo. El Titanic. Respuestas desde el abismo. En las primeras horas después de la colisión, el Titanic tragó cientos de toneladas de agua al minuto. ¿Fue ese peso añadido el que empezó a romper el barco en trozos? El Magallanes ayuda a los investigadores a buscar las señales del daño causado en el casco por la inundación. Tratando de llevar a cabo todo esto, junto a la zona conocida como la cubierta del pozo, el equipo detecta una serie de grietas. Estamos buscando una grieta significativa en la parte de popa de la zona de la cubierta del pozo, a estribor. Creen que las grietas se formaron cuando el casco se hundió en las profundidades de las aguas. A medida que la popa emergió, la presión aumentó en todo el buque. Hoy en día, los investigadores encuentran claros signos de la enorme tensión que sufrieron los restos del naufragio. Esta abertura es conocida como una junta de expansión. Fue diseñada para aliviar la tensión de las cubiertas superiores. Dicha separación debería de medir tan solo unos centímetros de anchura. Ahora, mide varias docenas. La noche del desastre, la junta se abrió, causando que la chimenea delantera cayera al agua. A continuación, el equipo inspecciona la zona en sí misma. Y la devastación resulta impresionante. ¿Cómo pudo la inundación producir semejante destrucción? La rotura del Titanic parece que fue un proceso muy lento. No es como derribar un edificio. Cuando se coloca la dinamita y ¡boom!, todo cae hacia el centro. El despedazamiento de un barco no es algo bonito y rápido. Es la muerte lenta de una gran obra mecánica. Vamos a seguir paso por paso su caída. Sería estupendo conseguir imágenes de ambos lados. Para representar los últimos momentos de la rotura del barco, los investigadores construirán un Titanic virtual con el que puedan simular la inundación para ver lo que ocurre. Esta es una línea recta de fractura muy limpia. En la empresa de construcción naval Gibson Cox, los investigadores construyen un modelo del Titanic en el ordenador para reconstruir su rotura. Bob Sielski es ingeniero de estructuras. Quiere ver cómo la inundación afecta a la parte específica del área de rotura, conocida como la junta de expansión del barco. Empezamos con un análisis básico del barco, sabiendo naturalmente que las zonas más débiles serán las juntas de expansión de cubierta, donde comenzamos nuestra investigación sobre las tensiones.
El modelo de Sielski también vale para medir la fuerza y resistencia del acero del Titanic, la cual conocemos ahora gracias a la prueba realizada sobre el mismo. Para empezar el proceso, el casco es inundado lentamente. Con los compartimentos delanteros llenos de agua, el modelo va cambiando del color púrpura al azul, indicando que la tensión está incrementándose en el casco del barco. Con 6 compartimentos llenos, el modelo se transforma una vez más. Las regiones rojas indican las zonas de mayor tensión. Más de 4.500 kilogramos por centímetro cuadrado se ejercen en la junta de expansión. Eso es mucho más de lo que el acero del Titanic puede soportar. Y el gran transatlántico empieza a romperse cerca de la junta de expansión y la tercera chimenea. Los resultados de Sielski tienen unas implicaciones asombrosas. En primer lugar, la noche del desastre, muchos de los supervivientes del Titanic testificaron que la popa casi se puso en posición vertical durante el hundimiento. Pero según el nuevo modelo, eso habría sido imposible. La popa nunca subió más de 12 grados antes de que se rompiera el barco. Sabemos por nuestro análisis que el barco no se inclinó más de 12 grados y en ese momento la tensión fue altísima en la zona media del buque. Y ahí es cuando se hubiera roto. El modelo también sugiere una clara secuencia de la destrucción del barco. El Titanic se rompió en primer lugar en la zona de las cubiertas superiores, y lo último que falló fue la parte baja. Este escenario sugiere una nueva idea provocativa. Una vez que la sección media del Titanic se parte, ¿podrían seguir estando unidas el casco y la proa? ¿Mantuvo una gran parte del fondo del casco unida al barco durante un breve periodo bajo el agua? Para investigar dicha teoría, los investigadores necesitan encontrar ese eslabón perdido que conectó la proa y la popa del barco. Volviendo al lugar, la investigación ahora consiste en encontrar esa pieza fantasma del casco. Empezaría a hundirse por aquí. El antiguo comandante de la Marina francesa, P.H. Nargeolet, cree que vio la gran sección del casco hace más de 10 años. Cree que podría encontrarse en una zona de escombros a cierta distancia de la popa. Creo que es mi posición. Nargeolet, sin embargo, no está totalmente seguro de las coordenadas. Intentos previos realizados para encontrarla han fracasado. En esta carta, aquí se encuentra la sección de proa del casco y aquí la popa. No recuerdo si fue 94 o 96. Tratamos de volver a ver este trozo y no lo encontramos. Creo que tal vez estuve soñando. Aquí hay trozos Quizás de la pieza. fue un sueño. Si los investigadores pueden encontrar la pieza perdida que mantuvo a la proa y a la popa juntas, será uno de los descubrimientos más intrigantes de la expedición. Junto con todo Sí. el casco de ahí. La pieza podría ayudarles a reconstruir cuándo y cómo se separaron la proa y la popa. De ahí a ahí, Ajá. ¿de acuerdo? Tienes que levantar la mano aquí. Para encontrar la pieza, el Magallanes barre la porción exterior de los restos de popa, trabajando en el interior de la propia popa. Vigila el eje que sobresale. Y el equipo empieza su investigación muy de noche, embarcándose en un viaje solitario a través del área llena de restos. Vamos a ir derechos, hay material ahí.
Tiene buen aspecto. Entiendo que estás moviéndote fuera de los 320. Sí. Hay algunas cosas pequeñas por aquí, sobre los 290. Justo antes del amanecer, el equipo tiene un esquema de la tripulación. El puente está tranquilo. Los pilotos del Magallanes guían al ROV cada vez más cerca de los restos de popa. De repente, fuera de la oscuridad, el equipo detecta algo enorme. ¿Podría ser la parte inferior del casco que falta y que están buscando? Muy bien, puente. Estamos encima de un trozo. Despertad a los científicos. Ese es el que quiero. Los científicos son levantados de la cama para verificar el descubrimiento. ¿Ves el CVK a la derecha de la pantalla? Justo hacia las 4:30 me golpearon en la puerta con un anuncio muy agradable. Lo encontramos. Hemos caído justo encima suyo. Era una enorme sección de la parte inferior del barco. Estoy seguro de que los que buscan algo romántico van a bostezar con esto, pero para un ingeniero es algo magnífico. Para el equipo, la pieza fantasma es un descubrimiento impresionante. En ese punto, porque eso es donde... Calculan que es una pieza asombrosa de casi 28 metros. Desde luego este es un gran trozo. Ocupaba toda la anchura del Titanic. Parece unos 290. Intenta algo diferente en el sonar de aquí. También excede los 7 metros 80 de longitud. Su condición totalmente destruida proporciona un testimonio de esta increíble historia. El hecho de que los bordes estén inclinados y no estén rotos indica que fueron separados lentamente. A diferencia de las cubiertas superiores, no cedieron rápidamente. En el centro del trozo hay una viga enorme llamada la quilla. Dada su tortuosa apariencia, probablemente fue la última parte del barco en romperse. Con esta prueba, parece probable que cuando el Titanic desapareció bajo las olas del océano, todavía estaba entero. Pero en alguna parte, en los primeros 150 metros, el fondo del casco cedió finalmente. Ahí, la proa y la popa empezaron sus caminos diferentes y por separado. Irónicamente, la quilla del Titanic, la última sección en ceder cuando el barco se hizo trizas, fue la primera pieza que se colocó mientras empezaba a construir el barco. Cuando construían estos barcos, lo hacían desde abajo hacia arriba. Lo primero que se hacía era colocar el doble fondo. Es la espina dorsal del barco. Al final resultó ser la última línea de defensa. Fue lo que mantuvo al barco entero. La noche del desastre, el océano estaba liso y calmado como si fuera un lago. Pero la calma del mar resultó engañosa. Acechando en la oscuridad, unos peligrosos icebergs iban a la deriva hacia el sur, ocupando aguas en las que rara vez eran vistos,
Un pequeño error de cálculo que condujo a una catástrofe colosal. Hoy en día, son otras fuerzas las que están destruyendo al Titanic. El gran barco está desapareciendo lentamente. Los científicos creen que su acero está siendo realmente comido por las bacterias de las profundidades de los mares. Y mientras las bacterias consumen el barco, crean unas estructuras similares a la herrumbre que son apodadas rustículos, una especie de manta que cubre casi toda la superficie del Titanic. Y estas también se encargan de diezmar el interior. Algo que antaño estuvo lleno de glamour se está convirtiendo en unas cámaras grotescas y encantadas. Poco a poco, esas bacterias están devorando al Titanic. Y nadie puede dar por seguro cuánto tiempo tardará el Titanic en desaparecer para siempre. A través del trabajo de Paul Mathas, el mundo está consiguiendo una visión más completa del lugar donde yacen los restos del Titanic. Un mosaico del Titanic que seguirá viviendo en las generaciones que estén por venir. Por primera vez, podemos ver una vista general de la proa y la popa del Titanic. La proa del Titanic puede ser estudiada como si la oscuridad del Atlántico Norte no existiese. La destrucción de la popa del Titanic resulta catastrófica. Casi es irreconocible. Los mosaicos proporcionan una visión general y relativa dentro de lo que son los restos del barco. La popa en sí misma está escondida por una pieza de la cubierta que cayó sobre ella. Si las miras como si fuesen un cuadro en su conjunto, pueden resultar muy hermosas. Eso en realidad forma parte de las piezas de una grúa. Si bajaras en un sumergible y miraras por la ventana, no las verías nunca. La extensión de los daños creo que resulta visible. Es totalmente artificial, pero si sacaras el agua, es lo que se vería. Algo que se ve aquí y no se ve en ningún otro sitio del barco es el armazón lateral. Para la investigación, la foto de los mosaicos es una punta de lanza. Y hay vida en cualquier punto de la popa. Es un gran hallazgo, a medida que el equipo peina los restos del naufragio para poder reconstruir el desastre. Hasta la fecha, los investigadores han llevado a cabo unos descubrimientos notables. Creen que cuando el Titanic golpeó al iceberg, algunos de los remaches cedieron, creando una abertura delgada en el costado del barco. Y a medida que se hunde, la sección de proa empieza a romperse. Y la popa empieza a elevarse. La estructura sufre una tremenda presión. A pesar de la aparente resistencia de su acero, la sección media del Titanic cae, rompiéndose en pedazos. El Titanic, sin embargo, no se rompe en dos hasta que el barco se ha sumergido por completo. Durante un breve periodo, se mantiene unido por la quilla y la parte inferior del casco. Sin embargo, los investigadores quieren saber el resto de la historia de la proa.
qué rapidez se hundió el casco mientras cayó casi 4.000 metros dentro del abismo. Por supuesto, hay un montón de discusiones dentro de los círculos profesionales sobre con qué rapidez un barco o partes de un barco se hunden. Algunos dicen que bajaría lentamente, otros mantienen que se hundiría rápido, que se caería como una roca. Y estas son cosas que aún no sabemos. Empezando por arriba, vemos las famosas barandillas. Para Williams y el equipo, la foto del mosaico proporciona algunas claras indicaciones de la velocidad del casco. Esta es la escotilla. La estructura está intacta de forma notoria, lo que sugiere que el viaje al fondo pudo haber sido muy lento. Esto nos puede proporcionar cierta idea sobre la velocidad de descenso. Si miramos el mosaico, lo que vemos es una estructura bastante limpia. Ha perdido las chimeneas y el mástil ha caído. Y también el mástil. Pero hay algunos trozos pequeños en cubierta que si hubiera descendido rápidamente habrían sido barridos por la fuerza del agua. Bajó lentamente a la misma velocidad de la estructura cuando golpeó contra el lecho del mar. Si la proa se hundió rápidamente, el equipo cree que las barandillas se hubieran roto. Pero la mayor parte de ellas siguen estando intactas. Las grúas de proa también están todavía en su sitio. Una señal más de una bajada lenta. En conjunto, cuando se contemplan los detalles, todo sugiere suavidad y lentitud. La foto mosaico proporciona algunas pistas sobre la velocidad del descenso. Ahora bien, esto parece como una tubería rota. A los investigadores les gustaría saber cómo bajó la proa en realidad hacia el fondo. Necesitamos entender cómo cayó al fondo. ¿Fue rodando o cayó sin más? ¿O simplemente se deslizó? ¿O incluso se paró y después fue cayendo como si se tratara de una hoja? Volviendo al lugar del naufragio, los investigadores buscan el cargamento de la proa. Sí. Esto parece que sobresale un poco. A babor, examinan una serie de inexplicables abolladuras de 90 grados en las placas que forman el casco. Parece que cuando la proa chocó de repente contra el suelo marino, el impacto creó esas abolladuras. Vamos hacia la derecha, siguiendo la línea si es que se puede. De acuerdo. En la otra parte del barco hay un gran agujero cerca de la línea que ha formado el barro. También parece que fue formada por una parada repentina. Los daños totales del barco forman un ángulo y golpean contra el fondo. Primero la proa. Podrían haber causado montones de daños. Luego la zona de estribor, donde tuvo un poco de tendencia a inclinarse hacia atrás. ¿Y todavía sigue? Sí. Muy bien. Dadas estas pruebas, los investigadores desarrollan una teoría. ¿Destacando? Sí, parece que sí, un razonamiento práctico. Una hipótesis que queremos poner a prueba es que la proa cayó siguiendo el patrón de un sacacorchos, una hélice. Descendió al fondo de una manera en que se deslizó de forma estable y aterrizó sobre el barro. La proa paró de repente y el resto quiere ir detrás y entonces se dobla y pliega como un acordeón en uno de los costados y se rompe por el otro lado. Para poner a prueba esta nueva idea,
Los científicos llevan a cabo un experimento poco habitual. Uno que utilizan en los mapas de la Marina. En las instalaciones Carderock, un equipo de científicos hundirán un modelo de la proa del Titanic. Como parte del desarrollo del equipo, el director de las pruebas, Tom Waters, hace unos ajustes de última hora. El modelo de la proa solo mide 1,5 metros de longitud. Si no hacemos esto, vendrán tras de mí muy enfadados. La masa de la proa, la distribución del peso y las principales características han quedado representadas. El interés auténtico de todo esto es qué ocurrió con la proa separada de la popa del Titanic. De manera que la prueba del modelo nos debería mostrar, eso esperamos, cualquier postura que tome la proa. Hay muchos temas que debemos mirar. Los submarinistas se colocan en el borde del tanque ocupando sus posiciones. El descenso de la proa se seguirá a través del sonar. El modelo a escala enviará una señal acústica que será recogida por unos micrófonos submarinos. Los micrófonos volverán a emitir la señal acústica hasta un ordenador para su análisis. Submarinistas preparados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La proa no descendió en forma de sacacorchos tal y como esperábamos. Esto ha sido interesante. Ha sido toda una revelación para el equipo. ¿Ha ido rodando, Chip? Parecía como si quisiera ir girando. No descendió en espiral y tampoco hizo una bajada deslizándose recto. Fue un proceso diferente. Mientras el buque iba descendiendo, pasaba a quedarse quieto, luego volvía a descender, permanecía estancado y continuaba haciendo esto todo el camino hasta el lecho del mar. De manera que no creo que funcionara como si se tratara de un sacacorchos, como No pensamos. es real. Los resultados de la prueba del depósito también indican que la proa iba cayendo aproximadamente a unos 22 nudos de velocidad. Mucho más rápido que lo que William había esperado. Cuando la proa chocó contra el fondo, parece que lo que golpeó primero fue el morro. Cayó en el barro y quedó enterrado en este punto a bastante profundidad. Excavando el barro que está representado con color rojo ahí, en ese mapa del lecho marino. Luego quedó en el lecho, después fue hacia atrás. El mapa también señala un montón de barro a babor del barco, lo que indica una pequeña rotación al efectuarse el impacto. Luego volvió a caer sobre el lecho y se levantó por el costado. Con todas esas pruebas, los momentos finales de la proa del Titanic quedan totalmente esclarecidos. Tras recibir el golpe fatal del iceberg, la proa comienza un largo y lento camino hacia su destrucción. Sus compartimentos, perfectamente herméticos, quedan averiados y miles de toneladas de agua de mar empiezan a entrar por debajo de la superficie. En lo profundo, se mueve como columpiándose a medida que cae lentamente. Seis minutos más tarde, se estrella contra el lecho marino, excavando en el barro. La repentina parada hace que la zona de babor quede doblada. El agua revienta desde el interior del barco, creando un agujero en el lado de estribor.
Durante casi 100 años, la proa ha mantenido esta parte de su historia escondida en las oscuridades de las profundidades. Hoy en día, a la luz del descubrimiento científico, se han revelado nuevos detalles que nos hacen comprender el desastre del Titanic. Unas nubes oscuras se mueven hacia el lugar donde está el Titanic. Otra vez amenaza la climatología. Los traslados en la Zodiac resultan más difíciles y hasta peligrosos. Para algunos de los miembros del equipo, esta es su primera expedición en el mar. Y la vista de tanta agua puede resultar turbadora. Parece que existe la posibilidad de que 2 huracanes acaben con la expedición. Una vez que hemos terminado la prueba de ensayo... El equipo tiene un respiro de 48 horas para continuar con la oportunidad de proseguir la investigación. Son posibilidades GPS. Bien, eso significa que estamos operando en los siguientes. 8. Posteriormente, los marineros expertos, al igual que los novatos, se enfrentarán con lo peor. Es compatible con nuestro sistema, ya entiendes. Va a ser un periodo de formación muy rápido. Y el futuro de unos mares agitados resulta poco emocionante. La preocupación es lo que vamos a tener en el agua esta noche, respecto a lo que somos capaces de entender. Parece que va a ir más despacio. Cógelo, cógelo, sigue cogiéndolo. Ahora la expedición percibe una nueva sensación de urgencia. Está dando la vuelta. Vamos tú. El Magallanes se dirige hacia la popa del Titanic por última vez. Mantente hacia adelante, gira 20. Gira 20. A los investigadores les gustaría averiguar por qué la popa del Titanic está tan destrozada. Muy bien, Kurt. Dame un par. Un poquito hacia la izquierda. De acuerdo. La proa destrozada del Titanic ha sido un rompecabezas para los científicos durante años. Comparada con la proa, la popa está muy dañada. Casi resulta irreconocible como barco. A los investigadores les gustaría saber cómo ocurrió dicha destrucción. Lo que muestra es un contraste tremendo con la proa que hemos visto anteriormente. Cuando contemplas los 2 mosaicos, la proa y la popa, ves que la proa está en unas condiciones razonables. ¿Ven? Aquí la proa está bastante clara. Está clara en algunas zonas, pero la popa está hecha un desastre. Parece como si le hubiera alcanzado una bomba y, de hecho, probablemente es el equivalente de lo que ocurrió. Una vez que desapareció el Titanic, algunos supervivientes afirmaron haber escuchado unas explosiones y ruidos como de tormenta por debajo de la superficie. No hasta que estuvo totalmente sumergido. Las explosiones sonaron como cañonazos de una gran batería en la distancia. El tercer oficial, Herbert Pittman. En las lanchas salvavidas, la pasajera de primera clase, Eddie Russell, también escuchó ruidos similares que provenían de lo profundo. Hubo una enorme explosión bajo el agua. Después una segunda y una tercera. Dichas explosiones, en realidad, empujaron a nuestra lancha más lejos, como si se tratara de una mano invisible. Pasajera de primera clase, Edith Russell. Los investigadores quieren averiguar si dichas explosiones están relacionadas de alguna manera con la destrucción de la popa. Las cámaras del Magallanes examinan los restos de la popa buscando respuestas. Creo que muy pronto se va a cubrir todo de nubes. ¿Quieres que suba en ese trozo, pero muy despacio? Cambio. Muy bien. Tengo la corriente que viene derecha por la parte de atrás. ¿Está todo claro por la izquierda?
Una zona que nos intriga es la cubierta de la parte trasera del Titanic. Ha sido levantada como si fuera la tapa de una lata de sardinas, poniendo de manifiesto la estructura que está por debajo. Los científicos piensan que la fuente de dichas explosiones podría haberse provocado justo debajo de esas cubiertas. Directamente debajo de la cubierta hay una serie de compartimentos que no han sido inundados. En vez de estar inundados, están llenos de aire que quedó atrapado. A medida que la popa se hunde, la presión del agua comprime el aire que ha quedado atrapado hasta que explosiona en su interior violentamente y luego explosiona hacia el exterior, destrozando la cubierta de popa. Algunos historiadores creen que una zona que implosionó y luego explotó fueron los compartimentos de refrigeración del Titanic. Bueno, ahí es donde estaba el cargamento refrigerado que se encontraba en la popa. Los almacenes tenían suficiente comida para más de 2.000 pasajeros en un viaje que duraba 7 días. Cuando se tienen 2.300 personas Sí. y van a estar a bordo durante más de una semana, las cantidades son verdaderamente enormes. Carne fresca, 35.000 kilogramos. Carne de aves y de caza, 11.300 kilogramos. El espacio necesario para conservar la comida que llevaba el Titanic era enorme. Más de 1.100 kilogramos de salchichas, 4.500 kilogramos de... El equivalente a casi 4.000 neveras de tamaño medio. Un enorme espacio potencialmente explosivo. 1.135 litros de nata fresca. El historiador Claes Wetherholt sospecha que los compartimentos de refrigeración son los que explotaron. Ahí es donde encontramos tantos daños. Y señala unas pruebas muy provocativas. Los compartimentos, al igual que gran parte del barco, estaban aislados con corcho. Quien quiera que haya estado en un barco sabe que eso es lo que se hace en un barco, se come. Según Wetherholt, cuando la popa estaba explotando, liberó enormes cantidades de corcho. Quizá. La noche que se hundió el barco, muchos supervivientes dijeron que había montones de corcho en el mar. Algunos se refirieron a todo eso como corcho, pero cubriendo todo el mar. Corcho rojo, parduzco, pero corcho. Miles de trozos de corcho que provenían del barco. Basándose en los restos del naufragio de la popa, los investigadores desarrollan una secuencia de destrucción para tratar de averiguar lo que ocurrió. Creen que a medida que la popa alcanzó la profundidad de unos 60 metros, la presión del agua comprimió la estructura. Todo el aire que había quedado atrapado explosionó con la suficiente fuerza como para haber destruido casi 2,5 kilómetros cuadrados de casas. Si cualquier estructura se hunde y sigue intacta en su alrededor, cuando desciende, resulta comprimida debido a la presión del agua. Y cuando se colapsa, el aire está comprimido y entonces se expande otra vez hacia el exterior, exactamente igual que una explosión. En su modelo del ordenador, el primer compartimento destruido fue la sala de los motores de las turbinas. A continuación, la sala de la maquinaria eléctrica. Y después, los túneles de popa y el tanque principal. A continuación, los espacios que se encontraban en el interior fueron colapsándose en una secuencia inidentificable. Son unos compartimentos muy aislados, cubiertos de corcho y espacios herméticamente cerrados. De vuelta al Carderock, el equipo sigue la pista de la ruta que siguió el aire cuando hizo todos los estragos en la popa. Hubo varias rutas para que ese aire fuera saliendo despedido.
Es como seguir un laberinto. El aire sigue un laberinto a través de la estructura y cada giro, en cada revuelta, la destruye y la rompe. Uno de los caminos más directos y destructivos que siguió el aire fue en la escalera de la tercera clase, justo debajo de la cubierta de popa. Muy probablemente el acceso a la escalera fue la ruta que siguió el aire, y subió por la escalera hacia la sala de espera, donde se congregó bajo la cubierta, por encima y a través de unas boyas, sobre todo por ahí. Levantó toda la cubierta y la destruyó. El aire al escapar parece ser que tuvo la fuerza para destruir la popa, contorsionando y doblando todo, convirtiéndolo en un auténtico barullo como resultado de la explosión. A partir de ahí se convirtió en un naufragio. Todo quedó aniquilado y roto. No hay pruebas de que fuera rodando, porque hemos perdido un montón de la estructura que quedaba suelta en la parte superior. Cayó en vertical hasta el fondo. Resultó imposible hacer una descripción del estado en que quedaron los restos de la popa. Resultaba demasiado peligroso y arriesgado, y quedó casi sin explorar. Y su historia permaneció siendo una desconocida. Pero una exploración sobre el terreno ha dado un giro a todo eso. Hoy en día podemos ver y entender la popa a través de los ojos de la ciencia. Hace casi 100 años, el gran RMS Titanic se embarcó en su viaje inaugural. Un barco de ensueño, tenía ante sí un brillante futuro más allá del horizonte. Un destino que no alcanzaría jamás. Creo que la fascinación que sigue teniendo el público es una especie de espoleta que nos hace averiguar qué es lo que ocurrió exactamente. Es una mística tremenda. Se ha tardado casi un siglo para que los científicos completaran pieza por pieza la destrucción del Titanic. Y han caído en la cuenta de que la tragedia es mucho más compleja de lo que jamás se imaginaron. La mayoría de la gente diría, se hundió porque colisionó contra un iceberg, pero realmente no se hundió debido a eso. Ese fue el acontecimiento inicial. La mayor parte de los buques se hunden porque hay una serie de secuencias que desembocan en la pérdida final. Pero hoy en día, que somos capaces de ver con gran claridad los momentos finales del Titanic, estamos más impresionados por la magnitud de su destrucción. Bueno, una cosa que aprendimos de las horas finales del Titanic es algo que nos dice que fue más caótico de lo que pensábamos anteriormente. Atrapados por sus hierros tortuosos, el relato dramático de lo que ocurrió ha quedado encerrado. Los nuevos descubrimientos de la expedición han completado las partes que faltaban en la historia del Titanic. Las técnicas innovadoras han revelado hoy en día cosas acerca del barco bajo una luz totalmente diferente. Experimentos realizados en el lugar del naufragio han resuelto misterios que permanecieron así durante mucho tiempo. Lo que esta expedición ha sido capaz de realizar es juntar las piezas para dar al mundo una historia completa de lo que ocurrió aquella noche. ¿Cómo se rompió el barco? ¿Dónde se rompió? ¿Y por qué acabó allí?
Cuando la expedición está a punto de terminar, un huracán los obliga a alejarse del sitio. El éxito y las celebraciones son templadas por la fuerza del mar. Y abajo, en lo profundo de las olas turbulentas, descansa el Titanic. Silencioso durante tantos años, los restos de su naufragio han tenido mucho que contar. Finalmente hemos juntado todas las piezas de sus secretos que se han guardado durante tantos años, descendiendo hasta lo profundo, buscando las respuestas. Conocemos hoy en día al Titanic como nunca jamás lo habíamos hecho anteriormente.